Buenas tardes, Michael. Chicos, les aviso que esta es la última, digamos, sesión en el sentido de que vamos a ver periodos, corrientes, características de corrientes. La próxima clase vamos a abordar una parte bastante teórica, que es lo narratológico. La subsiguiente hablaremos de indigenismo, hablaremos de boom y después ya abordaremos las novelas. Poco les recuerdo para que vayan leyendo, si es que todavía hay quienes no están leyendo la novela, pues que ya las vayan leyendo, es necesario, importante, vital, ¿no es cierto?, que las lean, ¿ya? Bueno, vamos a hacer nuestra clase el día de hoy, ¿no? La semana anterior habíamos hablado hasta la literatura del proceso de la emancipación. Ahora vamos a hablar de lo que continúa, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra literatura durante el Perú republicano? Bueno, vamos a ver que aquí va a surgir, vamos a ver aquí una línea de tiempo, ¿ya? Creo que hay... No, de frente, no hay línea de tiempo. Bueno, durante nuestra etapa ya republicana, ¿no? Vamos a tener una corriente que va a retratar justamente esa inestabilidad política, ¿no es cierto? Es un proceso del proceso de transición que vamos a tener entre lo que era, pues, la colonia y lo que es ya una república, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que se conoce o se va a conocer, ¿no es cierto?, el periodo de la república aristocrática, más o menos. Ya, este es un periodo sociohistórico importante porque, claro, ¿no?, independientemente de los cambios que van a haber, estamos hablando de 1895, más o menos 1919, y ahí vamos a ver también a Valdelomar, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, ¿no?, que se va a producir durante más o menos este periodo, ¿no?, y un poquito anterior a él, ¿no?, porque el costumbrismo se da en la primera mitad desde el siglo XIX, ¿no?, como la literatura también de cierto modo va a reflejar esa inestabilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se va a dar el costumbrismo, posteriormente se va a dar el romanticismo que se va a cortar con la guerra con Chile, después va a surgir el realismo, que ya va a tener otro derrotero, ¿no es cierto? ¿No? La literatura ya no va a estar circunscrita solamente acuérdate de las características del romanticismo, el interés por lo legendario, la imaginación, la fantasía, sino que vamos a tener una literatura que ya va a estar más ligada a lo que es el proceso ya nacional, ¿no? Por eso que es lo que se conoce como el nacionalismo agresivo. Después vamos a tener un modernismo conchocano, aunque no lo vamos a ver en el curso, ¿no? Y de ahí, después del modernismo, vamos a encontrar un posmodernismo, que ya es un periodo de transición, ¿no?, entre lo que viene ya con lo que es la vanguardia, ¿no?, que está entre lo que es la modernización de la ciudad de Lima, estamos hablando, pues, ¿no?, ya siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, ¿no?, y lo que ya va a venir después con el movimiento vanguardista, que es la renovación estética, ¿ya? Más o menos esta es una línea de tiempo sí bastante fugaz, ¿no?, de lo que vamos a ver. Bueno, la literatura republicana, ¿en qué contexto tenemos? Bueno, ya sabemos que es un periodo, ¿no es cierto?, de inestabilidad. ¿Por qué inestabilidad política? Porque todavía durante la colonia acá había, pues, aristocracia, condes, marqueses, duques, entonces no solamente es que se va a España, sino que va a haber un periodo de transición, ¿no?, por los privilegios que estas clases sociales, ¿no?, van a ir perdiendo el espacio dentro de la sociedad, porque acordémonos que España como tal, ¿no es cierto?, rige no solamente a nivel económico y político, sino también a nivel social, o sea, cómo vestir, qué decir, todo lo que tenía que ver con la vida social de Lima. Entonces, ese es el contexto en que nosotros vamos a encontrar justamente para las clases aristocratizantes, los llamados aristócratas, van a estar en un periodo también de cambio. ¿Por qué? Porque van a ir perdiendo su espacio, sus privilegios y va a ir surgiendo las llamadas clases medias o las clases populares. ¿Ya? Ahí estamos hablando, porque claro, no, el sector, en este caso, de las aristocracias, no era pues un sector mayoritario de la población, entonces estamos hablando de un sector bastante minoritario, ¿ya? Entonces, hay un desequilibrio, sí, porque mientras que unos van perdiendo poco a poco su espacio dentro de la sociedad de Lima y van perdiendo sus privilegios y van perdiendo un poco espacio social, ¿no? Por otro lado, vemos que también las clases medias van a ir surgiendo y van a ir también en búsqueda de
una nueva forma de vida, ¿no? Digamos, dentro de la sociedad de Lima, un poco para hacerse espacio dentro de estas familias, pues que son aristócratas, y ya sabemos que ahí van a haber pues oligarquías, ¿no? Unas cuantas familias que se van a ver no solamente beneficiadas a nivel económico, sino que también van a tener, ¿no?, la potestad de poder elegir los gobernantes, porque no es que todos tenían la capacidad de votar. ¿Ya? Pero vamos ahora ya con las características del costumbrismo, ¿no? Una de las características del costumbrismo es el apego a la realidad inmediata. Profesor, ¿y qué significa eso de apego a la realidad inmediata? Que todo aquello que está representado en la literatura, ¿ya?, sale de la realidad. Por ejemplo, ¿de dónde sale ese personaje que es entrometido, que para mirando mucho la vida de las personas, que se va a las iglesias? O sea, no sale de la invención de la cabeza del escritor, no sale de la cabeza de Segura, de la cabeza de Pardo, sino que sale de del mismo contexto social que se vive. En este caso, Ñacatita es la típica, ¿no es cierto?, mujer entrometida de la Lima criolla de ese tiempo, ¿ya? ¿Qué cosas van a describir? Van a describir qué costumbres, cuando hablamos de costumbres, por ejemplo, matrimonio, noviazgo, cómo eran las corridas de toros, cómo eran los carnavales, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la costumbre, la forma del modo de vida, ¿no es cierto? Ya, con la vida cotidiana incluso, eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de los costumbristas. Por eso te dice, ¿no? Descripción de tipos, o sea, personajes, por ejemplo, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Sargento Canuto, por ejemplo, ¿no? Aquel militar fanfarrón, por ejemplo, ¿no? O la chismosa entrometida, como era, por ejemplo, Ñacatita, ¿no? Están aquellos sectores, ¿no?, que son los denominados sectores populares, ¿no? Los empobrecidos, están las clases medias, y ahí encontramos, por ejemplo, a los empleados públicos, ¿no? Como los empleados públicos poco a poco también van abriéndose un poco espacio dentro del periodo, ¿no? Dentro del Perú de ese tiempo, ya. Eso es lo que también vamos a encontrar dentro de esta literatura. Ahora, ¿cómo representan la realidad? Lo hacen a través de la sátira, de la burla. Tú sí sabes que es el discurso satírico, ¿no es cierto? Entonces, la sátira va a ser una manera también, ¿no?, de mostrar las ideas o la ideología política que se tenía en la época, por ejemplo, ya a través de la sátira, de la burla, ¿ya? Es un discurso, ¿no? El costumbrismo también va a tener cierta influencia todavía del neoclasicismo, por eso es que hay una actitud un tanto moralizante, ¿no? Hay una búsqueda justamente de ello. Si nosotros miramos, por ejemplo, ¿no?, las clases sociales, mientras que por un lado, ¿no?, en el caso de Felipe Pardo, y está Manuel Celso Segura, Felipe Pardo te habla de las clases altas, por ejemplo, qué costumbres tienen. ¿Quién nos recuerda al famoso Goyito, el niño Goyito? ¿Cuántos años tenía el niño Goyito? A ver, ¿quiénes han leído ese cuento? Un viaje. ¿Quiénes leyeron ese relato? Tal vez en el colegio les mandaron. No tenía 35, tenía otra edad. A ver, 40, ya están adivinando, ¿ah? Muy bien, Samantha, era un hombre de 50 años, y niño Goyito. El niño Goyito se iba por 3 días nada más, pero se estaba yendo baúles y baúles y baúles de robo, como si se fuera al otro lado del mundo, despidiéndose de todos los familiares. Las monjas de Santa Clara le estaban haciendo los dulces más ricos. Entonces, es una manera de burlarse, ¿no?, de aquellas costumbres todavía viejas y antiguas que tenían las clases aristócratas, ¿no? Por usted habla de las declinante clase alta, ¿no? Felipe Pardo. Mientras que Manuel Celso Segura nos retrata las clases medias. ¿Y quiénes eran las clases medias? Obviamente aquellas personas que vivían de su trabajo, empleados, por ejemplo, ¿no? Estaban los empleados públicos, los trabajadores. Claro, todavía cuando uno mira la historia del Perú de ese tiempo, ¿no?, todavía, por ejemplo, incluso la universidad comienza un poco a aperturarse, ¿no? Porque solamente antes, ¿quiénes nomás podían estudiar? Los aristócratas, ¿no? Eran círculos muy cerrados, pero poco a poco las clases medias también comienzan, ¿no?, a ingresar a la Universidad San Marcos. Bueno, si algún día ustedes leen un poco la historia de la universidad y cómo va creciendo la población estudiantil, se van a dar cuenta que hay carreras que comienzan a otorgar estatus, como las carreras de jurisprudencia, las carreras de medicina. Eso ya viene, de antaño. De ahí viene la idea de que, va a estudiar derecho, va a estudiar medicina, ¿no? Medicina. ¿Ya? Entonces hay una actitud también moralizante. Acuérdate que ahí viene el influjo del neoclásico, ¿no? Por enseñar, ¿no es cierto?, formas de vivir, maneras correctas, ¿no es cierto?, de la vida.
¿Ya? ¿A través de qué medio se va difundiendo la literatura de esta época? A través del periodismo. En esa época había muchos periódicos, estaba La Opinión, estaba, por ejemplo, el Mercurio Peruano, estaba La Prensa, estaba El Comercio, o sea, sin contar con las revistas, ¿no? Claro, por ejemplo, estaba Variedades, estaba Monos y Monadas, estaba Fray Cabezón, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando pues de la época, ¿no? Entonces estas revistas eran un medio por el cual se podían difundir, ¿no? La literatura, las ideas, ¿ya? Estaba la comedia, tú sí sabes que es una comedia, la representación teatral, aquellos que han leído, ¿ya? Ahí está, pues, ¿no? Acuérdate que la sátira era una manera también, era una arma de lucha, ¿no? Ideológica. A través de la sátira se podía no solamente burlarse, acuérdate que la sátira busca exagerar ciertos rasgos, ¿no? Ahí está el sentido de la burla, sino también era un arma de lucha ideológica. Te pongo un ejemplo bastante concreto. Por ejemplo, ¿no? Una vez que ya se ve España, ¿qué es lo que pensaban muchos los costumbristas? Y ahora, ¿qué lineamiento económico, político? ¿Cómo se va a regir el país? ¿Qué ideas? ¿No? Acuérdate que esa era una época bien compleja, ¿no? Después de la guerra de independencia, el Perú pues queda políticamente, es un periodo muy inestable, ¿no? Y si ustedes miran más o menos los tipos de gobiernos que van a haber, está el gobierno de Leguía, luego viene, no, bueno, el primer gobierno de Leguía, luego viene por ahí, estaban los partidos civilistas que eran más aristocratizantes, estaban las viejas oligarquías, estaba por otro lado, ¿no? Los que estaban buscando más bien sentido más populista, acuérdate del gobierno del PAN grande, que era el gobierno de Billinghurst, un poquito para poder, ¿no? Ver más o menos el derrotero de lo que pasaba en el gobierno. Entonces es un periodo todavía donde no hay, es una república, pero no éramos pues un periodo republicano muy estable, ¿no? Si uno mira el derrotero de los presidentes que van continuando, estoy hablando ya pues, ¿no? Ya de 1900 más arriba, ¿no? Esto todavía es siglo XIX, pero si nosotros miramos, es un periodo de inestabilidad que va a durar por lo menos hasta el oncenio, ¿no? Cuando ya las clases medias comienzan a ser de otro cariz también, ¿no? O sea, más o menos mirando un hilo temporal extenso, ¿ya? Entonces estoy hablando ya de gobiernos incluso ya de fines del siglo XIX y comienzos ya del siglo XX. Entonces, uno del pensamiento es mejor, ¿no? Mientras que Manuel Asensio Segura decía, es mejor que a través a la luz de nuestra realidad pensemos en una realidad política, cómo va a llevarse el país, se acuerda los problemas que la sociedad y el país tiene y presenta, ¿no? Había otro sector que decía, no, porque si nosotros nos vamos a juntar con las clases populares, ¿qué va a pasar con la Lima? ¿Qué va a pasar con las buenas costumbres? ¿Qué va a pasar con las familias de clase? ¿No? Simplemente van a terminar corrompiéndose. Entonces, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, la obra de Felipe Pardo tiene una obra, ¿no? Tiene una obra de teatro que es muy conocida, en el cual una muchacha estaba comprometida, pero su novio rompe el compromiso después de verla bailar una zamacueca. A ver, ¿quién recuerda el título de esa obra? Es muy conocida, ¿ya? Es de Felipe Pardo. Creo que nadie la ha leído. Se llama Frutos de la Educación. En Frutos de la Educación te hablan de una familia aristócrata que tiene 2 hijos. ¿Qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor se enamora de una mulata y se escapa con ella. Pero ¿sabe qué de malo tiene enamorarse? Nada. Pero en la época, las clases sociales, había muchas distancias y había un discurso racista muy fuerte. O sea, que tú te enamoraras de un negro, un sambo, un mulato, era mejor estar muerto que estar enamorado de una persona así, para que un poco te des cuenta el pensamiento de la época, ¿no? Entonces él no solamente se enamora de la mulata, sino que se escapa para casarse con ella. Entonces era pues, se va a casar con una mulata, ¿no? Una negra, ¿no? Era así bien, ¿no? Para rasgarse las vestiduras, para que un poco te des cuenta la mentalidad de la Lima de ese tiempo, ¿no? Fruto de la educación, él plantea esto, ¿no? Lo que puede pasar con estos hijos de familias bien. Ahora, ¿qué pasa con Pepa? Así se llama la chica. Pepa estaba comprometida con un joven industrial. Pero esta joven, después de verla bailar una zamacueca, rompe el compromiso. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque la zamacueca tenía influencia de los bailes afrodescendientes, de los bailes, digamos, de los negros esclavos, ¿no? Que es el movimiento del cuerpo. Acuérdate, ¿quién no escucha alguna vez oído hablar de los tambores africanos, de ese movimiento que invita al ritmo del cuerpo? ¿No? La plasticidad, porque así como el cuerpo expresa a través del movimiento, ella pues bailando la zamacueca movía el cuerpo y eran movimientos que en la época eran considerados lascivos, pecaminosos, que más bien no estaban muy ligados a la depravación, ¿no?
un poco para que te des cuenta lo cucufata que era la sociedad en ese tiempo y las creencias que había. Entonces, ¿qué quiere demostrar Felipe Pardo? Lo que puede pasar con los hijos de estas familias bien si se mezclan con las clases populares. O sea, las clases populares tenían que estar aparte. Había mucha marginalización en ese tiempo. ¿Qué plantea Manuel Ascenso Segura? Manuel Ascenso Segura criticaba este sector social que quería europeizarse, porque mientras que Felipe Pardo hablaba de que debemos ir adoptando lineamientos, posturas, costumbres, ¿no? De Europa, o sea, de Italia, de Francia, ¿no? Había otro sector social que decía, ¿por qué vamos a mirar y buscar en la realidad de Francia, España, Italia, lo que sucede aquí, que más bien tenemos que mirar y a la luz de nuestra realidad y de nuestros problemas, nosotros vamos proponiendo nuestras alternativas de solución acorde con nuestra realidad y nuestro contexto, ¿no? Felipe Pardo decía que no, que había que europeizarse y Manuel Ascenso Segura tenía otra postura. Por eso es que Manuel Ascenso Segura, en una de sus obras más conocidas, que es Ñacatita, él ahí dibuja o describe a un personaje que representa todo lo que es lo que se llama la europeización de un personaje, ¿no? Es un personaje que viste a la moda francesa, que tiene ademanes de que es un hombre culto, de que es muy leído, de que se granjea entre las familias de clase alta de la Lima de la época, las familias aristocráticas, pero en el fondo lo que hace es retratar, ¿no? A través de este personaje un poco la exageración de aquellos sectores y lo satiriza, ¿no? Es como aquel que viaja por una semana, nomás se va por ahí, qué sé yo, se va a Argentina y ya viene, es un argentino, ya tiene hasta dejo argentino y habla, es como si ya se hubiera una media alienación, ¿no? Él se burla de estas clases sociales que buscan europeizarse cuando el contexto es otro, ¿no? Aquellos que leyeron Ñacatita, com ça va, ¿no? Hay palabras que están en francés, pero es un francés muy mal escrito, ¿no? Y cuando dice, com ça va, doña Rufina, no estuvo en mi casa el sábado, don Alejo, ¿no? Porque ella no entendía, ¿cómo se va? Ella decía sábado, no, es como se va en francés, no cómo está, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada uno a su estilo, de manera muy burlona, muy satírica, cada uno criticaba las ideas políticas, la ideología política que en ese tiempo, ¿no? Estaban como entre dos posturas, ¿no? O bien se va para un lado las ideas que mejor es para adaptar el contexto de Europa, o más bien mirar de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, de cierta manera, el costumbrismo nos muestra esto, ¿no? A través de la sátira, ¿no? Como te digo, es una literatura que no está basada en la ficción, no está basada en la invención. Todo sale de la realidad. Los personajes, los temas que se tratan, el discurso, el lenguaje, la forma típica de hablar, también la vamos a encontrar en la literatura de este periodo. Ya, bueno, acá tenemos a dos de los costumbristas más conocidos, ¿no? Pero hay otros, está Ramón Rojas y Cañas, también está. Ya está Manuel Atanasio Fuentes, que está conocido con el seudónimo del murciélago, por ejemplo. Ya, acá tienes a Manuel Ascenso Segura con Ñacatita y a Felipe Pardo de Aliaga, en este caso con el famoso, pues, Un viaje. Ya, aquellos que quieran recordar Ñacatita ya saben, pues, que Ñacatita es una de las obras más conocidas, ¿no? Porque era una comedia de 4 actos. Ya era una comedia de 4 actos, está escrita en verso, octosílabo, ahí está un poco la influencia del neoclasicismo, un poquito para que te des cuenta, ¿no? Lamentablemente después del costumbrismo nos tenemos que saltar al realismo, pero acuérdate que del costumbrismo la corriente que sigue después va a ser el romanticismo, ¿no es cierto? El romanticismo se da a mediados del siglo XIX y se va a ver interrumpido por la guerra con Chile, ¿ya? Acordémonos que un autor representativo en el romanticismo, ¿quién fue? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿cuál es uno de nuestros románticos más conocidos, nuestros autores románticos? Ricardo Palma. ¿Y qué es lo que más conocemos de Ricardo Palma? Nadie. Chicos, tradiciones peruanas, muy bien. Tradiciones con S, Sheila, con C. Cuidado, ¿ah? De escritura, ¿ya? Pero acuérdate que, pues, este Ricardo Palma no solamente escribía tradiciones, él escribió también, no tiene una obra de corte, por ejemplo, poético, tiene teatro con Rodil, tiene por ahí también una obra lingüística, ¿no es cierto? Papeletas lexicográficas. Acuérdate que estamos hablando, pues, todavía de un periodo donde no había guerra, ¿no? Era un periodo donde se vivía también un poquito, ¿no? Esta era la era del guano, ¿no? Acuérdate del gobierno de Castillo, o sea, había un periodo de cierta estabilidad, ¿no es cierto? Y
había mucho derroche en la Lima de ese tiempo porque había dinero, obviamente producto del guano, del salite, después que se da con lo de los ferrocarriles. Entonces, el romanticismo va a vivir una etapa así bastante breve, pero es una etapa de cierta estabilidad política, ¿no? Ahí vamos a encontrar a Ricardo Palma. Pero ¿qué va a pasar con la guerra con Chile? ¿Ya? Cuando sucede la guerra, obviamente, ¿cómo va a quedar el país? Bueno, dicen algunos los historiadores, los analistas, que ahorita, en lo que estamos viviendo con la pandemia, dice que el país va a quedar peor que después de la guerra con Chile, no lo sé, ¿no? Pero obviamente teníamos pues un país que estaba en bancarrota, no había dinero en el erario nacional. Y por ejemplo, los mecanismos que buscaban a través, ¿no? El gobierno de tener dinero en las arcas fiscales fue a través de, ¿no? Querían nuevamente, ¿no? Imponer el famoso impuesto, ¿no? Al indígena o al negro, ¿no? O sea, tenían que pagar impuestos. Y ahí viene una de las sublevaciones más grandes que se da en el Callejón de Huaylas, que es la rebelión de Atusparia, ¿ya? Justamente por eso se da después de la guerra, ¿no? Es un periodo bastante difícil. Y en este contexto es que va a surgir el realismo, ¿ya? El realismo va a rechazar. ¿Qué cosa va a rechazar? Acuérdate que la corriente romanticista es muy subjetiva, ¿ya? En todo tipo. No solamente para hablar del amor, la mujer, la naturaleza. Aparte que el romanticismo que se da acá en el Perú va a ser muy distinto que el romanticismo de España, ¿no? Es una copia, pero aparte que el romanticismo se va a dar acá cuando ya la corriente ya había pasado en Europa. Entonces es un romanticismo bastante tardío, ¿no? Y nuestros autores no van a llegar a tener pues la dimensión, sus relatos pues que llegan a tener, digamos, como un Becker, ¿no? Hay novela romántica, sí, el Padre Orán, pero es una novela que para muchos autores, pues si bien es cierto es la primera novela romántica, es una novela que carece de una gran, digamos, un hilo temático, ¿no? Los personajes son muy maniqueos, buenos, malos, el narrador cada momento interrumpe su relato para hablar, para narrar, para explicar, entonces como que en la novela no fluye mucho, ¿no? Más o menos eso se va a dar durante el romanticismo y el realismo ya viene con otras características, ¿no? No solamente acuérdate de las características generales, no solamente por la descripción detallada de una realidad social y en el contexto nuestro, nuestra realidad era pues la guerra, ¿no? Sino porque ellos no se van a centrar en el pasado. Si ustedes recuerdan haber leído alguna tradición de Palma, Palma, ¿de qué época habla en la mayoría de sus tradiciones? ¿En qué época ambienta sus tradiciones? Es como que muy bien en la etapa de la colonia. Esa es una de esa es una de las características típicas del romanticismo, ¿no? Para Palma, nuestro periodo legendario era la colonia, ¿no? Supuestamente él debió haber hablado más de la etapa prehispánica, pero para él no, por eso es que él inmortaliza, ¿no? Lo que después Sebastián Salazar Boni le llama la Arcadia colonial, ¿no? O sea, ellos van a centrarse mucho, mira, ya estábamos viendo una etapa republicana, en las tradiciones de Palma no vamos a encontrar ningún tipo de problema del Perú de ese tiempo, de los ferrocarriles, del guano, del salitre, de la guerra, no encontramos eso en las tradiciones. Hubiera sido interesante ver cómo se retrata, cuál es la lectura que da la literatura de la guerra con Chile en los escritos, pero no lo pone, pues los escritores del realismo ya no van a escribir el pasado, se van a centrar solamente a hablar los temas o describir el presente. Es una temática de tipo social, ¿por qué? Porque para el escritor del realismo, la literatura tenía que tener un objetivo, o sea, yo no voy a escribir para inventar historias. Por eso es que el mismo González Prada, cuando habla de las tradiciones de Palma, decía, esas son las versiones agridulcetes de la historia, ¿no? Un poquito para darnos cuenta, para los escritores de este periodo, la literatura tenía que tener un compromiso con su sociedad. ¿Y cuál es el compromiso para ellos que el escritor tiene que tener con la sociedad? El compromiso está dado por la literatura debía ser el espejo que refleje los males de la sociedad. ¿Y por qué la literatura tiene que ser eso? Porque la literatura tenía que tener un fin con la sociedad. O sea, no es escribir por escribir. Si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? No es escribir por el mero escribir, es escribir pero para mostrar algo, para ayudar a la sociedad, para contribuir, para que la sociedad sea mejor. No sé si ustedes alguna vez han leído el proemio o la introducción de Ave sin nido. Un poquito aquí, ¿ya? Vamos a encontrar
un poco lo que la literatura de ese periodo es, ¿no? Ella tiene mucha influencia, ¿no? De la literatura de ese periodo. Mira, más o menos dice así, dice, si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, ojo, dice por la historia, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. Es tal por esto la importancia de la novela de costumbres, bueno, y etcétera, ¿no? Dice que sus hojas contienen muchas veces el secreto de la reforma de algunos tipos, cuando no su extinción. En los países en que, como el nuestro, la literatura se halla en su cuna, tiene la novela que ejercer mayor influjo en la morigeración de las costumbres y, por lo tanto, cuando presenta una obra con tendencias levantadas a regiones superiores a aquellas en que nace y vive la novela cuya trama es puramente amorosa o recreativa, bien puede implorar la atención de su público para que, extendiéndole la mano, le entregue al pueblo. Un poquito aquí, tal vez la primera parte, ¿no? La fotografía. ¿Qué es una fotografía? Solamente es retratar un momento, pero es un retrato fiel, fidedigno, porque eso guarda la fotografía, momentos, ¿no? Es copia. Entonces, para los escritores de realismo, la literatura tiene que tener una función, tiene que tener un propósito. No puede ser escribir por escribir, escribir para expresarme, escribir para inventar mundos posibles. No, es el propósito, ¿no? Acá viene una función distinta del escritor, ¿ya? Ahora, ¿qué temáticas vamos a encontrar en la literatura de este periodo? Vamos a encontrar, obviamente, la defensa del indio, ¿ya? Manuel González Prada va a ser un acérrimo defensor de los derechos de los indígenas. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en, en sus escritos, ¿no? En nuestros indios. Claro, nosotros, el temario antes pedía el discurso en el Politeama, y aún en el discurso en el Politeama también. Por eso es que a Manuel González Prada se le va a conocer como el precursor del indigenismo, porque se interesa por el tema del indio, ¿ya? Pero aquí encontramos todavía un sentido muy paternalista, ¿ya? ¿En qué sentido yo digo, profesora, que hay un paternalismo, ¿no? Primero, por el discurso protector, ¿no es cierto? El indio visto como un niño, ¿no? Como el niño indefenso, que necesita de la protección, que estar bajo el amparo, o bien de alguna familia criolla que sea ilustrada. En ese tiempo, cuando se habla de la ilustración, estamos hablando de personas instruidas, ¿ya? O bien bajo el gobierno, ¿no? Entonces, ahí está el discurso protector, el paternalismo, ¿no? O sea, el indio no es puesto como una persona que es capaz, por ejemplo, de rebelarse, ¿no? O que tiene conflictos, problemas, sino siempre el retrato del indio callado, el indio sumiso, el indio que está siempre bajo el yugo, ¿no? En este caso, de los gamonales o del llamado latifundismo, que es un poco también la figura que vamos a encontrar durante mucho tiempo, ¿no? En el Perú, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no? Ahí, esa es un poquito la figura de el gamonal, aquella persona que tiene el poder, ¿no? Que tiene el poder dentro de ese lugar, esa región, y por eso comete todo tipo y toda serie de abusos, ¿no? Un poquito ustedes estamos adelantándonos a lo que después vamos a ver en el mundo de Sancho y Ajeno, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay también un discurso muy fuerte, ¿no? Con respecto a ello, ¿ya? Entonces, otro tema importante es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Es el amor por lo nuestro, es el amor a la patria. ¿Por qué te dice nacionalismo de tipo agresivo? A ver, ¿qué entienden ustedes por el ya famoso o el llamado nacionalismo agresivo? Chicos, a ver, ¿alguno por ahí? ¿Qué cosa será el nacionalismo agresivo? Defender nuestros ideales. Bueno, no tanto defender nuestros ideales, Vilma, porque tú puedes defender tus ideales como persona, pero esos ya son tus ideales y no necesariamente tus ideales están acordes con los ideales de una nación. Cuando hablamos de un nacionalismo, estamos hablando del amor por la patria, ¿ya? Muy bien. Cuando se habla del nacionalismo, es el amor a la patria. ¿Por qué González Prada
y esa es una característica también de la literatura de este periodo, comienzan a profundizar en este tema, ¿no? El patriotismo también, porque durante la guerra, ¿no? Lo primero que se evidenció fue que el país estaba severamente fraccionado. ¿Por qué muchos indios y negros no marcharon, por ejemplo, para defender la patria? ¿Qué patria va a defender un sector social que había sido expoliado, que había sido maltratado, que había sido marginado? ¿Ven en el invasor que viene, ven al enemigo o ven al que lo va a librar? Obviamente veían al que los iba a librar, por eso es que muchos sectores sociales se fueron al bando del supuesto enemigo. Es por ello que sucedió así, ¿ya? Por eso sucedió así. Entonces, esta falta de interés por la patria, ¿no? Que esa es la lectura que dan los escritores de este tiempo, por la realidad que se vivió, por la fragmentación social, o sea, no éramos una sociedad unida, no era el Perú de todas las sangres que vamos a encontrar después en José María Arguedas, era un Perú con serias fragmentaciones, con clases sociales muy marcadas, ¿no? Donde todavía había mucha exclusión, mucha marginalidad. Entonces, comienzan a surgir los ideales para poder llevar a las personas, o sea, a los habitantes, ¿no? El amor por lo nuestro. Tú defiendes lo que sientes tuyo, tú no defiendes lo que no es tuyo. Te pongo un ejemplo práctico, ¿ya? Muchos de los jóvenes, cuando todavía íbamos a clases presenciales, ¿no? El centro, el menos que está en la central, el local central que está en Ciudad Universitaria, tiene unas carpetas muy bonitas. Pero todos los días, una vez que se iban los chicos, las señoras tienen que entrar a limpiar porque muchos chicos pintaban y rayaban las carpetas, ¿no? Yo pregunto, si tú tienes tu casa bonita, tienes ahí tu mueble, tienes una hermosa mesa, tal vez hasta, ¿no? De madera o de cedro, ¿no? Tu puerta recién pintada, ¿te vas a poner a pintar tu puerta, a hacer pintas o agarrar un lapicero, un plumón y a pintar tu pared de tu casa? No lo haces porque, no, es que es mío, profesora. Entonces, tú cuidas y proteges y defiendes lo que sientes tuyo, tu familia, tus objetos personales, tus cosas, tu ropa, tus objetos. Entonces, si lo veremos así en chiquito, que defiendes lo tuyo y no maltratas ni dañas lo tuyo, obviamente con mucha mayor razón amas el país. Un poco para mí de la reflexión, ¿no? Amamos nuestro país y si lo amamos, ¿cómo realmente lo cuidamos? ¿Cuánta gente hay que tira papeles en la calle? Es que es la calle. Lo tira por la calle, por la ventana, hacen pintas. O sea, hay que amar el país, no es solamente yo amo mi patria, canto el himno, no es así, ¿ya? Este sentido de propio, de defensa, yo cuido, doy mi vida por mi país, son las ideas que comienzan a preponderar mucho en esta época después de la guerra, ¿no? Por la fragmentación social que había en ese tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el medio de difusión de las ideas? Bueno, está a través del ensayo. Claro, si bien es cierto, González Prada nunca tituló ensayo, pero es el primer ensayista, la muerte del primer ensayista en el Perú, ¿no? Y también a través de la novela, por ejemplo, como en Ave sin nido, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta corriente más o menos se va a extender desde fines de la guerra, bueno, desde que comienza después de la guerra, ¿no? Que es fines prácticamente ya del 19, y se va a extender más o menos hasta la primera década del siglo XX, porque después ya vemos que va a surgir, ¿no? Vienen los escritores que ya tienen más un influjo arielista, ¿no? Ahí está Rodó, por ejemplo, está Rubén Darío, el modernismo comienza fuertemente a influenciar a los escritores de ese periodo. Y después ya viene el posmodernismo y etcétera, ¿no? Entonces, son periodos, ya te diste cuenta que son bastante cortos, ¿no? Son periodos muy cortos. No sé si acá le han puesto ustedes no sé si les han, no, de frente les han puesto Eguren, ya. Y de ahí va el de Lomar, ya vamos con el realismo, entonces sigamos con el realismo. Entonces, un poquito para ver, ¿no? Ahora, en el caso de Manuel González Prada, como te decía, es considerado el precursor, ¿no? El iniciador del indigenismo por el interés que tiene por tratar el tema del indio. Sin embargo, González Prada nunca abogó por vamos a defender las tradiciones, la lengua, la cultura. O sea, para él, el defender al indio es devolverle sus derechos y protegerlo. Ahí está el paternalismo. O sea, no veían en el indio a un ser humano que es capaz a sí mismo de defenderse o de luchar por sus propios derechos, sino ahí está un poco el discurso paternalista, ¿no? En el caso de Manuel González Prada. Ahora, Manuel González Prada también quiso, bueno, cuando él reflexionaba acerca de la literatura que se estaba produciendo en este contexto,
Manuel González Prada decía que esta literatura o nuestros poetas tal vez no habían llegado a tener digamos, la fama o el conocimiento fuera de el Perú, o sea, que sean conocidos, ¿no? Porque nuestra poesía faltaba renovarse. Ahora, para él, la poesía, ¿en qué sentido le hablaba de renovación? No hablaba a nivel estético, él hablaba a nivel de la forma. Él decía, ¿no? Vamos a renovar la poesía si nosotros incorporamos nuevas formas, ¿no? Tanto métricas como estróficas, ¿no? En la literatura. Por eso es que él decía, vamos a renovar la literatura de esa manera. Ahora, ¿cómo renueva la literatura? La renueva porque comienza a incorporar otras formas poéticas, por ejemplo, otra como el rondel, el triolet, la balada, por ejemplo, ¿no? El pantumalayo, por ejemplo, también, el estornelo, que son formas tradicionales de la poesía, que son traídas de más o menos de la literatura de Francia, ¿no? Acuérdate que la poesía estaba siempre pensada en métrica, en ritmo, en estrofa, ¿no? Llámese soneto, terceto, octava real, ¿no? La copla, redondilla, o sea, siempre se pensaba la poesía no en verso libre todavía, sino todo a nivel de estrofa. Él decía, hay que renovar la poesía, y él lo pensaba a nivel de estrofa. Pero estas estrofas que él trae de otra tradición cultural, por eso también se dice que González Prado es un cosmopolita, son formas estróficas que ya estaban en desuso, o sea, que ya en los países de los cuales él, ¿no?, las incorpora, ya tampoco las empleaban, ¿no? Ahora, ¿en qué queda esta renovación poética? Queda solamente en el uso de estas nuevas formas, como el rondel, el triolet. O sea, queda solamente en la aplicación, pero no va más allá, porque él no logra renovar la poesía. Recién cuando vamos a ver una renovación poética, eso ya con José María Eguren, ¿no? Entonces, en Manuel González Prada, por ejemplo, ya digamos, uno de sus discursos más conocidos es el discurso en el Politeama, ¿no? Que fue leído en este famoso teatro por el que fue el primer alumno del Colegio Guadalupe, porque en ese entonces el Colegio Guadalupe pues, era el mejor colegio que había en el Perú. ¿Y por qué era el mejor colegio que había en el Perú? Porque ¿quién enseñaba ahí? Catedráticos, pues, sanmarquinos. Entonces, el contexto de este discurso, los que alguna vez lo han leído, ¿no? Es el que los jóvenes a la tumba, los niños a la obra, los que pisan el umbral, esta fiesta tiene mucho de patriotismo. ¿Cuál fiesta? Claro, si lo leemos así, nos vamos a entender, porque ese discurso fue leído, ¿no? Durante era una especie de actividad, ¿no es cierto?, que los jóvenes de los distintos colegios de Lima, ya, se reúnen para recaudar fondos y hacen una especie de fiesta patriótica, ¿no? Por eso es que dice la fiesta, porque buscan recaudar dinero. Por eso dice, ¿no? El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Un poquito para entender el contexto del discurso, ¿ya? Entonces, este discurso fue leído dentro de ese contexto y ahí vemos que él sí habla, ¿no? Hace una especie de análisis de la realidad nacional, ¿no? Hace un análisis, detecta los problemas, el espíritu de servidumbre, por ejemplo, ¿no? La falta de educación, por eso dice, recurramos a la ciencia, que es propio del pensamiento positivista, ¿no? La ciencia como la que es capaz de llevar el progreso, ¿no es cierto? La educación también. Entonces, es un poco lo que nosotros encontramos acá en el discurso de González Prada. Está Corinda Matos de Turner con Ave sin nido. Ave sin nido es una de las novelas más conocidas que tiene esta escritora, y no olvidemos que está ambientada en un pueblo imaginario de Quilla, donde también encontramos el abuso, ¿no es cierto?, la explotación de estas comunidades en las cuales, ¿no?, los gamonales abusan primero porque les compran los quintales de lana muy barato, ni siquiera los compran porque les dan lo que ellos le llaman el reparto antelado. Es como decir, yo te presto dinero, aunque tú no lo quieres, es como que el banco te obligue, te hago un préstamo, no quiero, no, pero igual te lo presto, y te busca la manera de dejarte en tu casa como sea y te obliga. Y obviamente si tú recibes un préstamo, que tienes que pagar intereses, ¿no? Esto se llamaba el reparto antelado en la novela. Ya el reparto antelado, si ellos no estaban en su comunidad o se iban a las montañas, a las alturas y cerraban su casa, hasta le rompían la puerta de una patada y les dejaban el dinero debajo del batán, querían o no, igual los obligaban. Y esa era una manera fácil de asegurarse que los quintales de lana que sus animales producían, ¿no?, ahí está el cobro, y por eso que ellos prácticamente les arrebataban, ¿no?, sus quintales de lana y luego los vendían a precios muy altos. Ahí está un poquito del atraso. Claro, si bien es cierto, la trama es de estos jóvenes, ¿no?, y ese es otro tema por el cual a ella les comulgan, igual que González Prada, ¿no?, porque ella habla del matrimonio, ¿no?, de los curas que se valen un poco de su investidura para
¿no? Estar con mujeres y dejar hijos por ahí, ¿no? Como en el caso de Manuel y Margarita, que resulta que los dos son hijos del mismo obispo, ¿no? De Pedro Miranda y Claro. Ahora ella por esa crítica a la iglesia de que los curas deberían casarse, a ella en ese tiempo le excomulgan, ¿no? Un poquito para que te des cuenta del rol de la iglesia de la época. ¿Ya? Vamos ahora con el posmodernismo. El posmodernismo como corriente es un periodo de tránsito, no porque está entre dos corrientes, sino porque ¿de qué se cansaron los escritores de esta época? Se cansan ya de lo que ellos le llaman los cacicazgos, se cansan de lo que ellos le llaman, ¿no? La literatura, seguir los moldes literarios de otras, en este caso de lo que eran, lo que ellos consideraban, pues, ¿no? Las formas establecidas, ¿no? Se cansan de ello, ya no quieren seguir estéticas, ya no quieren seguir formas, ellos quieren tener planteamientos literarios propios. Por eso es que comienzan a buscar nuevas formas de expresión, y uno de ellos va a ser no solamente Valdelomar, ¿no? Sino también ese va a ser Eguren, José María Eguren, ¿no? Con él se inicia lo que se conoce como el ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. Profesora, ¿cómo es eso del ciclo de fundar? Tú sí sabes qué cosa es fundar. Fundar es hacer algo nuevo, ir a un lugar y decir, acá voy a fundar una mutual, voy a fundar un nuevo gobierno, voy a fundar una nueva institución, ¿no es cierto? Algo nuevo, algo que no existe. Eso es lo que logra José María Eguren. ¿Cuándo se había visto una poesía con cambios de escenario? ¿Cuándo se había visto una poesía con personajes extraños, raros, sacados del mundo del ensueño, del juego? Nunca se había visto ello. Y eso lo logra José María Eguren. Claro, José María Eguren, ¿qué cosa asimila de los simbolistas? Asimila la concepción de la poesía. Para los simbolistas, acuérdate que la poesía tenía que sugerir, tenía que ser sugerente, ¿no? A través de símbolos. Entonces, José María Eguren, ¿no? También asimila la concepción de la poesía que sugiere, no debe develar de una manera directa qué cosa quiere decir, cuál es la cosmovisión que tiene, en este caso el poeta, no, sino sugerir, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita con uno de sus famosos poemas que es Los Reyes Rojos, ¿no? Un poquito para que ustedes se den cuenta. Ahora, en ese tiempo, José Gálvez, en posibilidad de una genuina literatura nacional que publica en 1915, que fue su tesis doctoral, él decía, la literatura, o sea, para él la literatura del periodo tenía que romper con los cánones que hasta ese momento la literatura tenía. Ahí está la dependencia. Claro, éramos una república, pero teníamos una dependencia, fuerte dependencia cultural. Por otro te dice quiebre de repetición, de influencias, ¿no? De cierta anarquía. ¿Por qué? Porque los cánones literarios, los cánones estéticos venían de fuera y tenía que escribirse siguiendo esos cánones. ¿Qué pasaba si tú te ibas más allá de los cánones? Obviamente te arriesgabas a que nadie comprendiera tu manera de escribir, te arriesgabas a que los críticos no acepten tu forma, tu literatura. Al mismo Eguren lo criticaban, decía, saca a sus personajes del mundo de lo lúdico, decían, es una poesía que no se entiende inicialmente, ¿no? Pero ya después Eguren se convierte en un poeta reconocido en nuestro ámbito, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan en Los Reyes Rojos, ese desde los reyes, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, ¿no? Ese por verde bosque, ¿no? Vibra su ceño, ¿no? Cuando él establece este poema, ¿ya? Eguren va a ir cambiando de espacios, va cambiando los espacios. ¿Y qué cosa sugiere? ¿No? Ese desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. El rojo, una primera cosa es, profesora, el rojo es sangre, el rojo es guerra. Pero, ¿qué pasa si el rojo estuviera aludiendo a una función más ideológica? Tú sí se escuchaba eso de que, ese rojo, ¿por qué? Por el radicalismo, ¿no? Así como nosotros vemos que las ideas pueden encarnar, los colores tienen ciertas connotaciones, este rojo puede sugerir radicalismo, no necesariamente combate, guerra, lucha, aunque los personajes del cuento sea guerra. Ese, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Pregunta, profesor, ¿y cómo sabe que el ceño le vibra? Para que yo vea una persona que está ceñuda y que ese ceño está así, que tiembla,
Yo tengo que estar cerca o lejos, tengo que estar cerca, no puedo estar lejos. El yo poético está cerca de lo que mira, pero no te dice, oye, yo estoy cerca mirando el combate. Te lo sugiere, ¿no? Te lo sugiere. No, las características de Eguren son de Eguren. Tiene influencia simbolista, no del posmodernismo. En el posmodernismo vamos a encontrar otros elementos. No es lo mismo las características de Eguren que las características del posmodernismo. Si tienen su libro a la mano, ¿ya? Cuando te habla solamente del posmodernismo, solamente te dice tránsito que va entre el modernismo y la vanguardia. Es un periodo posterior al modernismo, pero nada más. Ahora, lo que sí vamos a encontrar son las características de la poesía de Eguren, ¿no? Que es el iniciador del ciclo de fundadores de la tradición poética que ya te estoy diciendo, que su poesía es simbolista, es sugerente, ¿no? Porque para Eguren la poesía es como una partitura de música, o sea, es musicalidad y al mismo tiempo es cromaticidad, color. Pero a través de la cromaticidad él te sugiere, por ejemplo, eso de por verde bosque y purpurino cerro. Profesora, purpurino es dorado, que el cerro no son dorados. ¿Cuándo nos da la ilusión de que un cerro está dorado? Si estamos en un desierto, profesora, al mediodía cuando el sol está, pero que nadie quiere salir porque está muy fuerte. Te dice, oye, mira, acaban de pasar las horas. Mira, ese purpurino cerro te dice, transcurren las horas, pero te lo sugiere, no te lo dice de manera directa. Cuando te dice, por ejemplo, falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Profesora, oro azulinas, ¿no? Airadas se ven pequeñas sus formas negras, ¿no? Primero, cuando te dice oro azulinas, ¿qué cosa tenía el rey que era de oro? Solamente la lanza, o sea, está a una lejanía. La última vez peleaba en el cerro, luego ahora se fue a otro espacio, sí, está en el aire, peleando en el aire, y solamente se divisa, ya no se divisa el ceño, ya no se divisa el ojo, no se divisa nada, solamente la lanza. Y más adelante el poema te dice, airadas se ven pequeñas sus formas negras, el negro te sugiere mayor lejanía, y no te dice, porque los reyes, acuérdate que decía que eran rojos, ahora te dice formas negras, no te dice ni rey, te dice formas, ¿no? Eso es lo que estamos analizando ahorita, Sheila, ¿ya? Simplemente los reyes siguen siendo reyes. Lo que te está diciendo aquí es la idea de la lucha. Mira, cuando llega, mira, dice, llega la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos, ¿no? Llega la noche y firmes combaten foscos. O sea, cuando uno lee todo ese poema, ese poema va con transcurrir de horas, transcurrir de tiempo. Y llega la noche y los reyes no te dicen, oye, vamos a descansar y mañana continuamos. Llega la noche y firmes combates. Mira, el yo poético ya no lo ve. Acuérdate que lo veía porque veía el signo fruncido, la cercanía. Luego la distancia porque ya no lo ve cerca, lo ve lejos. Y luego llegó la noche, ¿cómo yo sé que de noche está pasando un avión? Solamente lo sé porque, o bien porque lo escucho por el ruido, o bien porque tiene su luz intermitente y lo vemos más chiquititos. Pues el avión no es de este tamañito, el avión es enorme. Pero a mayor distancia, las cosas se ven sin el color, sin detalle, se ven oscuras y pequeñas. Y de noche, ¿yo cómo voy a saber qué pasa un loro, un pajarito, salvo que haga bulla? Dice, llega la noche y firmes combaten, no hay certeza, ya no lo ve, pero sigue el combate. Si tú te fijas en el primer verso, desde la aurora combate, no dice en la mañana inició el combate. Ahí está la lucha eterna. Y un poco ese es el tema en el caso, ¿no? La vida como lucha. O no me digas que no es un combate y no es una lucha. O no te cuesta estar tantas horas sentados y ahora que estudias de lunes a domingo. ¿Es cansado o no es cansado? Sí. ¿Es una lucha contigo mismo y tienes que autoexigirte más o no? Sí, porque los ciclos van pasando, profesor, y ya no es como antes, no tengo un salón de clase, no tengo motivación y yo me distraigo porque, etcétera, etcétera, estoy en mi casa y no tengo espacio y etcétera. Es un combate, sí. Cuando uno salía a la calle, por ejemplo, cuando salíamos a tomar el carro, tomar la combi, el bus, ¿era una lucha o no? Habían 50 en el paradero y tú tenías que buscarte y te trepabas ahí para llegar temprano a tu sitio. Sí, todo es un combate, todo es una lucha y esa lucha la plantea Eguren, pero date cuenta cómo lo hizo. Por eso que es el fundador del ciclo de fundadores, porque ya está la poesía que sugiere, ya es una estética suya, propia, ya no está imitando a nadie. Ahí está la independencia de la literatura. Y otro autor que también fue en su tiempo un iconoclasta,
en su tiempo también fue muy, para su época, muy adelantado, ¿no? Es una suma de contradicciones, ¿ya? Ese fue Abraham Valdelomar. Bueno, acá está, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, en sus Realidad de Siete Ensayos, cuando habla de Eguren, él dice que es el primero, pertenece al periodo cosmopolita, porque se interesa por asimilar elementos de la poesía francesa, pero también dice, no es el poeta del gran auditorio, o sea, no es el poeta que todo el mundo va a entender, es el poeta que todo lo contrario, ¿no? Va a marcar un nuevo derrotero en la literatura, ¿ya? Y ese otro que va a marcar un derrotero, ese también va a ser Abraham Valdelomar, ¿ya? Que ya sabemos que nace en Ica, y él va a fundar una revista que tiene solamente, Colonia llegó a tener solo 4 números, pero en esos 4 números nos dejó un legado ahí Valdelomar, porque mira, él pertenece, si bien es cierto, Valdelomar tiene influencia del modernismo, ¿ya? Y del movimiento modernista, pero poco a poco comienza también él a asimilar su propia estética, porque él primero recurre a la prosa sencilla. 2, no describe espacios de la ciudad, se centra en lo que son el ámbito rural, la descripción tranquila, detallada, es una prosa sencilla. No es un escritor que tiene una prosa así muy rimbombante, llena de adjetivaciones o de palabras así muy rebuscadas, no, es todo lo contrario, o sea, frente a la sencillez de su escritura, frente al tono tierno, nostálgico, melancólico de sus relatos, ¿quién no leyó Evarista el Sauce que murió de amor, por ejemplo? ¿Quién no leyó El vuelo de los cóndores? ¿O quién no leyó El caballero Carmelo? Que te habla de lo cotidiano, el salir, el comprar el pan, que si el pato se cae en el agua, que si el chancho hace su excremento, ¿no es cierto? Que el gallo de pelea, el ir a la caleta de pescador, frente a ese lenguaje sencillo está el personaje que causaba que hablar en la Lima de ese tiempo, porque acuérdate que en él había un dandismo, ¿no? Claro, aparte que él, bueno, si vemos un poquito su biografía, Valdelomar no solamente era escritor, en ese tiempo literatura y política estaban muy de la mano, ¿no? Él fue secretario de la campaña política de Guillermo de Billinghurst, el conocido gobierno del Pan Grande, ¿no? Y eso le valió cuando gana Billinghurst la presidencia, por eso es que él se va a Italia, ¿no? Como agregado cultural un año, se va de embajador un año. Claro, después retorna, pero como retorna con las poses de Italia, como si fuera un dandy, él en ese tiempo pues andaba bien a la corbata, bien atildado, y no era blanco, ojo, él era sambo, pero se engominaba el pelo, tenía sus lentes, no, tenía sus poses, o sea, él era un personaje en sí mismo contradictorio. Y él, claro, ustedes conocen por ahí Caballero Carmelo y unos cuantos cuentos de los cuentos chinos. En los cuentos chinos hay una fuerte, por ejemplo, crítica al gobierno de la época. Acuérdate que a Billinghurst, ¿no? Él sale por golpe de Estado y él critica, ¿no? Esa crítica política lo hace de una manera muy, muy satírica, muy al estilo de Valdelomar, lo hacen los famosos cuentos chinos, ¿no? Están los cuentos yanquis también, están los Hijos del Sol, pero tiene una amplia producción a nivel periodístico, él era también periodista. Claro, se matricula en San Marcos, pero nunca concluye ni siquiera el primer año de carrera en San Marcos, ¿ya? Acá está, ¿no? Destaca en cuento, en poesía, pero también tiene una gran obra da conferencias en todo el Perú, se ganaba la vida dando conferencias, ¿no? Está el tono nostálgico, el tono tierno, íntimo, la evocación de las escenas cotidianas, familiares, vinculadas al mar y al campo. Eso era pues elemental, ¿no? Ahora, en el caso del Caballero Carmelo encontramos, ¿no? El tema es la historia y la hazaña del gallo en sí mismo, ¿no? ¿Qué conjuga él? Está la memoria, porque mucho de lo que él relata es lo que él evoca, su vivencia. 2, la narración, la manera como lo cuenta, el detalle, la descripción, la construcción de esas hermosas imágenes plásticas, ¿no? Acuérdate cómo describen al gallo. Acuérdate que decía austero, ¿te acuerdas? No, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo, altivo, caballeroso, justiciero y prudente.
agallas bermejas, delgada cresta, encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora. Te pregunto, esas características, mirada fiera, perdonadora, altivo, caballeroso, justiciero, ¿está describiendo a un animal o a una persona? ¿O quién ha visto un gallo, un pollo con mirada justiciera, perdonadora? Si tú te detienes y vas analizando, te das cuenta que, por eso es que algunos críticos dicen, esta es la antropomorfización del gallo, porque le da cualidades humanas. No está describiendo un animal, está describiendo a a una persona. Y si nos vamos a un poquito más al detalle, la caballería, el caballero medieval era justiciero, era prudente, no peleaba así nomás, tenía normas de batalla, o sea, normas para pelear. Acuérdate cuando, bueno, el gallo llega a la familia porque el hermano mayor, ¿no? Regresa después de años de haber estado fuera y llega con regalos para los hermanos y el papá le lleva en una caja un gallo. Ahora, no era el único animal que había en la casa. Habían otros animales, había pollo, había un pollón que le decían el pelado, que una vez se escapa, rompe los platos y incluso su mamá dice, su papá diciendo, lo comemos el domingo, ¿no? Y nadie decía nada, y el niño lloraba, ¿no? Y su mamá, no te preocupes, no nos lo vamos a comer. O sea, él no era el único animal, pero los niños abocan su cariño y su atención en el gallo, en este caso, en el Carmelo. Había pasado ya 2 años, 2 años y medio, y su gallo era un gallo de pelea. Ellos nunca habían estado en una pelea de gallos, solo sabían que su gallo tenía fama, nada más. Y tiene la característica del caballero medieval. El caballero medieval era famoso, y en el relato te dice que este gallo era más famoso que el mismo alcalde. Hasta que un día le dicen al papá que este gallo no es de raza de alcurnia, pero aunque el Carmelo ya tenía fama, pero ya estaba viejito, era un gallo viejo. Y aún a pesar de eso, el padre acepta y se va a batir en duelo con otro gallo que se llama el ajiseco. Y el ajiseco es un gallo más joven. Y el protagonista cuando va, bueno, y describe la caleta de pescadores y va a mirar la pelea de gallos, se da cuenta y ahí va su temor, ¿no? De que su gallo puede morir. Y el gallo cuando ya el ajiseco lo había embestido, porque mira, cuando te escribe la pelea de gallos te dice que el Carmelo no tenía normas de batalla, jamás picaba en el enemigo pecho. ¿Tú crees que el animal cuando va a pelear va a decir, no, acá no lo pico porque eso es cobardía? No, no, acá sí puedo picar porque acá sí en esta área sí se puede picar, sí se puede pegar. Te dice, el otro quería hacerlo todo a aletazos de fuerza porque era un bravucón y el otro tenía normas de caballería. Se está también describiendo una batalla entre dos personas, ¿no? Ahí un poco tú te das cuenta. Hasta que se produce la batalla y cuando ya todos creen que el Carmelo va a morir, porque había un hilo de sangre que corría por su pierna y el que dice el juez, un momentito señores, no he enterrado el pico, o sea, todavía no se ha muerto, el gallo saca fuerzas, obviamente de flaqueza, saca fuerzas ahí de lo que tiene de orgullo, se levanta, lo ataca al ajiseco y después que espera que el ajiseco muera recién, él se deja caer. O sea, es un gallo que vive con honor, pelea con honor, muere con honor, sabe caer en batalla con honor. Y al final, ¿qué cosa va a pasar? ¿Por dónde está la tragedia? La tragedia, porque mira, cuando el gallo muere, no están pensando en hacerlo estofado, guiso. ¿Qué piensan hacer con el gallo? Todos lloran, porque no se está muriendo un gallo. Es como cuando los que tienen perrito. Ah, sí, se murió el perro, bótalo a la basura porque ya se murió. No, profesora, es mi perrito, ¿sí o no? Porque no es un perro, en el fondo es un miembro de la familia. Y cuando nosotros los que hemos tenido perritos se nos muere, ¿qué hacemos cuando muere mi perrito? ¿Sigo viviendo mi vida o lloro? Tengo pena. Uno llora y tiene pena, porque no es cualquiera, es como que si te muera pues tu hermano, ¿no? Porque es un miembro. Ahí está la tragedia del gallo, la tragicidad del relato está en que al haberse incorporado como un miembro de la familia, muere un miembro de la familia. Y si a eso le añades el destino del gallo, que es morir, ahí está el tono trágico del cuento, ¿no? Está entre la relación que existe entre el destino del gallo y la familiaridad con que se le trató, porque no fue un gallo el que se murió, ¿no? Es un compañero. Por eso es que él mismo dice, ¿no? Ahí pasó nuestro compañero de la infancia, ¿no? Ahí está el gallo, ¿ya? Bueno, saquen su captura de pantalla de las claves porque nos hemos pasado 2 minutitos, ¿ya? Voy a dejar acá la grabación.